eso no existe, ese centralismo no existe. Blasco Ibáñez habla de Valencia. Valle Inclán habla mucho de Galicia. Los autores catalanes hablan de Cataluña. Leopoldo Alas Clarín, en su obra magnífica La Regenta, la sitúa en Oviedo. Cierto que hay autores como por ejemplo Pío Baroja, que viene de las Canarias a Madrid y habla esencialmente de Madrid. Galdós. ¿Quién? No, Pío Baroja, perdón, Galdós, exacto. Pío Baroja, vasco, trata con el mayor de los desprecios a Madrid. Se refiere a ella en una ocasión como esa aldea mesetera. Sería tan tranquilo. Eso es causa de los regionalismos que en España tiene una gran vivencia. Esos regionalismos lo tienes también en la ópera, por ejemplo, en la zarzuela, mejor dicho. Los temas regionales son muy importantes en la zarzuela española. Todo eso trae como consecuencia que en España no hay un sentido de nación tan fuerte como en otros. No se establece, no gana la nación histórica, porque se crean los mitos, don Pelayo, patatí, patatá, la reconquista, etcétera, pero no se crea el Cid campeador, por ejemplo, pero no se crea un sentimiento basado en una historia, caso de Alemania, que la historia sea verdad o mentira, eso no es significativo para el efecto sentimental que produce, ni tampoco política, como es el caso de Francia. ¿A qué crees no termina de crear una identidad nacional, ni política ni histórica. ¿A qué crees que se debe? Porque España había sido un imperio muy potente, venía de haber sido un imperio muy potente, ya estaba en decadencia, ya en el, digamos, en el tramo final, pero había sido un imperio muy potente, por lo tanto, uno diría que sí que había motivos para haberse sentido en un proyecto común. Bueno, vamos a ver, ahí hay un problema muy esencial. Y perdón, una cosa más, España era el mayor representante de la Iglesia Católica, o había sido. Y yo creo que nuevamente eso se me ocurre que tendría que haber funcionado como un elemento de cohesión enorme en la sociedad española, pero no. Mira, lo primero que me has dicho, perdona, era... que venía de ser el un imperio imperio. España, ¿por qué no ha creado esa idea nacional? La idea nacional es una idea intelectual, esencialmente, tanto en el caso francés como en el caso alemán. Fichte o von Gentz recogen, ponen por escrito ideas que ya venían de otros intelectuales antes de ellos, pero ellos son los que le dan forma definitiva. Por eso el periodo 1789-1809 es esencial para sentar las bases de lo que será la nación. Y ese intercambio, mira por ejemplo un caso concreto, la enciclopedia, tiene una repercusión de toda Europa. España estaba alejada de eso. Piensa, dices que la Iglesia Católica hubiera podido crear una cohesión. No, porque la Iglesia Católica no crea como fue el caso de las iglesias ortodoxas, por ejemplo, un mantenimiento de la nación frente al invasor, porque no hay invasor. Pues no tiene nada que mantener. La Iglesia Católica se identifica, y ahí está el problema, no con una nación, sino con una clase política, con la clase dominante. Y España, al estar al margen por la censura, patatí, patatá, de las corrientes europeas, excepto lo que se llamó los barcos, los bajeles de la Ilustración, que llevaron ideas a América sobre la Ilustración y que eso fundamentó en mucho grado la independencia, no tiene un despertar nacional hasta la Constitución de 1812. Sin embargo, va mucho más allá que las constituciones francesas, porque le da la nacionalidad a todos los nacidos en España de un lado u otro del Atlántico, cosa que las constituciones francesas no daban. Pero desgraciadamente se abole la Constitución y se vuelve a imponer un sistema muy absolutista con Fernando VII, y eso, como te he dicho antes, el absolutismo monárquico impide el desarrollo de la nación, porque no das fidelidad a la nación,
se la das a una persona, al rey en particular. Eso impide durante todo el siglo XIX la falta de contacto con el exterior y la falta de llegada de ideología política a España, porque está prohibida, hace que esas simientes que fueron el origen de la idea de nación, tanto histórica como política, en Europa no lleguen a España. Porque en España no se fomenta la idea de unidad, primero, porque tanto en el caso de la nación histórica como de la política, la palabra esencial es unidad. En un caso, unirse bajo una constitución, el otro bajo una historia. Pero eso no se da en España, porque tampoco a la clase dominante le conviene ensalzar. De hecho, la aristocracia tampoco fue muy favorable a la idea de nación en Alemania. Piensa en la supresión brutal en 1848 del movimiento nacionalista alemán, nacional alemán, el que te había comentado antes que se reunió en la catedral en Frankfurt. La aristocracia no estaba a favor de esa idea de unión, porque esa idea de unión suponía unión a la nación. Y la nación estaba por encima de ellos. Y eso es lo que ellos no recogen. Por poner un ejemplo que sirva de contraste a lo que estás contando de España, en el mismo periodo eran dos naciones muy diferenciadas en cuanto a modernización, pero Gran Bretaña tenía una aristocracia muy potente, una monarquía muy fuerte. La monarquía además era el representante también de la religión, pero sin embargo tiene una concepción de nación muy distinta. Hasta hoy día, de hecho. Claro, porque antagonista a la que se tiene aquí. Claro, porque piensa la gran literatura política británica del siglo XVII y del siglo XVIII. Es decir, la literatura política trata de temas que sobrepasan la idea de nación. De hecho, la idea de nación es un tanto relativa en Inglaterra. Hay un libro muy interesante de Stuart Hall, que he tenido la ocasión de mencionarte antes, en lo cual se refiere a la idea de britanidad, es decir, qué es ser británico culturalmente y, lógicamente, nacionalmente. Pero que lo escribe un jamaicano, es curioso, ¿no? Sí, claro, pero él vive todo, él se siente parte de un imperio, claro, el imperio británico, pero luego resulta, bueno, yo soy parte del imperio británico, pero llego a Gran Bretaña y no, ciertas incoherencias que se dan también entre los canadienses. Piensa que cuando Gran Bretaña estaba en la Unión Europea, un italiano, un polaco, un rumano podía ir a Gran Bretaña libremente. Un canadiense, teniendo el mismo jefe de Estado, es decir, la reina de Inglaterra, no podía ir tan libremente ni establecerse a Gran Bretaña, lo cual era una tremenda incoherencia, pero era la realidad. En Gran Bretaña hay dos cosas. Uno, intelectualmente están muy abiertos, cosa que en España no ocurrió. En segundo lugar, Londres ofrece algo. Madrid no ofrecía nada. Londres crea, eso lo que decía Stuart Hall, la britanidad, es decir, se habla de British people, mucho menos de British nation. Se le da al británico, se le cuida, se le hace creer que forma parte de un imperio maravilloso gracias a que es británico. Y eso sí crea un sentido de unidad. Si miras la verdad es que esto a mí siempre me ha fascinado, los grandes temas filosóficos, los grandes temas intelectuales del siglo XIX, XVIII y XIX, si miras la producción de escritores o de autores ingleses, es larguísima, pero larguísima. Y entonces quizá pues toda esa literatura, o como se quiera llamar, porque no toda la literatura, mucho la filosofía y tal, filosofía política, quizá eso también contribuyó mucho a todo esto que estás diciendo, ¿no? Exacto, sí, exacto. El español que era una... Por supuesto que había filósofos, ¿no? En esa época, pero no ni punto de comparación en cantidad. No, aparte, piensa que aquellos que intentaron modernizar España desde el Marqués de Salamanca
le denuncian a la Inquisición porque le consideran inmoral. Su inmoralidad consistía en que mandó instalar una bañera en su casa. Eso se consideró que era inmoral. Bañarse en una bañera era algo tremendamente inmoral. En realidad la había traído de Inglaterra. Otro autor liberal, vaya por Dios, el duque de Rivas, tiene que emigrar de España. Y su obra más conocida, la fuerza del Sino, que después sirvió como base a la ópera de Verdi, perdón, la estrena en París, porque ha tenido que emigrar. Es decir, aquellos que intentan modernizar España tienen dos salidas. Una, la cárcel, dos, el exilio. Punto. Claro, eso mata intelectualmente, eso mata a España. Eso intelectualmente la mata porque no le deja volverse. Y de ahí la crisis del 98. La crisis del 98 en definitiva es, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado aquí? Porque todo lo que supusiese, de ahí por ejemplo también el caso, las óperas de Wagner y de Verdi no llegan a España hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX. Es decir, hay un retraso enorme. ¿Qué importancia tiene la leyenda negra de la que se ha hablado mucho en los últimos 10 años en España? ¿Qué importancia tiene la leyenda negra en todo este proceso de construcción de la nación en España? No, o sea, la leyenda negra existe porque los españoles, porque a la clase dominante española le importa un bledo. Es decir, ni ha reaccionado. Es decir, cuando se criticaba a España, se decía, bueno, que la critiquen, da igual. Había una tal impermeabilidad hacia el exterior, que existe de cierto modo hasta ahora. Por ejemplo, como lo mal que no se ha reaccionado ante el independentismo catalán, que contaba lo que le daba la gana, y en Madrid se estaban callados como muertos, no decían nada. Decía Rajoy que cuenten lo que quieran. No, eso hace mucho daño. España, la leyenda negra española es la prueba de la falta de interés de la clase dominante española por la imagen de España. Eso es ni más ni menos. No se hubiera tolerado, todo lo contrario, hubiera habido una avalancha de obras. Por ejemplo, los ingleses, a los que tú has mencionado antes, no cuentan la matanza del templo de Amritsar, por ejemplo, que fue tremenda. No cuentan las matanzas y barbaridades que hicieron en África del Sur, por ejemplo. No cuentan cómo intentaron ayudar por todos los medios a los esclavistas en la Guerra Civil Americana. Eso no lo cuentan. Cuentan lo maravilloso que son, lo estupendo que son, lo bien que han hecho. Exactamente lo mismo que hacen los franceses y exactamente lo mismo que hacen los alemanes y que hace cualquier pueblo sensato. El único pueblo que yo conozca que se tira piedras contra su propio tejado es España. Y se pasa de un extremo a otro. Es decir, no se protege, no se pone freno, ni se ha puesto freno a la leyenda negra española, porque la clase dominante española ha sido muy pueblerina y no le importa en absoluto lo que dijesen fuera. Si no, no se hubiera permitido. Eso no se hubiera permitido en ningún otro país porque habría habido tal avalancha de periódicos, de obras, de teatro, de óperas, de todo, defendiendo mira la glorificación que se ha hecho en Francia de la Revolución. Tremenda. Mira en España un caso tan esencial como fue la Guerra de la Independencia y se pone casi del lado. Digamos que el español parece tener una cierta vergüenza de las cosas buenas que hace. Hay que reconocerlo. Hoy no hemos tocado el concepto de nacionalismo, aunque en realidad estaba en pleno auge en el siglo XIX, pero de todos modos lo mencionamos en la parte primera de esta serie de vídeos. Con esto que acabas de comentar de cuál habría sido cuál fue la actitud de los ingleses frente a sus propias barbaridades o sus errores de ocultarlo y ensalzar sus logros y también maquillarlos, igual que los franceses, ¿dónde pondrías tú la línea entre una actitud normal de defensa del interés propio
al nacionalismo. ¿Dónde marcas tú la diferencia? Porque cuando en España sí que se intenta decir, oye, no, que España, que muy bien, que mira, España con su descubrimiento y cristianización o evangelización, por ejemplo, de América, ha llevado a cabo la mayor labor de la humanidad. Quien dice eso es considerado un nacionalista español. Entonces, Entonces ¿serías se capaz? considera un fascista. Sí, también. Entonces, Pues ¿serías es capaz? todavía más incoherente. ¿Serías Pues capaz de ¿por marcar la qué? diferencia? Porque, pero un momento, ¿serías capaz de marcar la diferencia? Porque uno siempre tiene la sensación de que los ingleses siempre han sido muy nacionalistas, pero Sí, igual, y de alguna manera los franceses también, tú lo conoces mucho mejor, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? porque tanto los unos como los otros les han enseñado desde la escuela a estar orgullosos de lo que son. Pero desde hace siglos, Desde hace siglos, sí. Es ¿no? decir, cuando se refieren fíjate tú, un caso curioso, eh, un autor del siglo XIX, Alexandre Dumas, crea con los tres mosqueteros, etcétera, etcétera, una idealización de la monarquía francesa y en particular de Luis XIV, Luis el Grande. En realidad, si te pones a ver la historia de Luis el Grande, nada, dejó arruinado al país, lo dejó hecho cisco, o sea, lo dejó hundido en la miseria, pero venden una imagen, saben vender una imagen. Los británicos lo mismo, la reina Victoria, etcétera, etcétera, antes, porque tienen esa clase dominante eh, muy bien preparada, muy bien formada en las grandes universidades, que de acuerdo que crea una élite hasta un cierto punto cerrada, bastante cerrada, pero también da a cambio un conocimiento político enorme que levanta al país, que ayuda al país a salir adelante. En España eso no existe. ¿Por qué? Volvemos a un punto que creo que ya habíamos hablado, porque en España hay un desprecio absoluto hacia todo lo que sea intelectual. Y esto trae como consecuencia que no puedes construir una teoría de la nación ni nada si lo primero que dicen, cállate, no merece la pena, déjalo. Por eso dice Hans Kohn en ese libro que te he mencionado que el español no tiene idea de la nación, porque es cierto. Nación significa un grupo, significa una unión. Y en España, desgraciadamente, hemos pasado mucho tiempo, mucho más tiempo, atacándonos los unos a los otros que haciendo frente juntos al extranjero. ¿Le das alguna importancia a la dureza del clima en cuanto a calor, pero y sequía, y a la geografía de España, el que eso haya contribuido también como factor? Porque si miras a países que tengan una climatología complicada, también han tenido este tipo de problemas, mucho más exagerados. Ya tendrías que ir hacia el sur, más hacia el sur. Porque La climatología no tanto, pero la Francia está llena orografía de sí. ríos. Pensándolo bien, Francia está llena de ríos, como sabes. Llueve muchísimo, muy verde, etcétera. Los ríos, claro, ayudan a transportar todas las cosas, por lo tanto hay mucho más trasiego, hay mucho más movimiento de gentes. Y pensando en este localismo o regionalismo de España, pues seguro que tiene algo que ver, ¿no? Porque Sí, una meseta tan sí. seca, donde no crece nada, o vamos, que la dureza del clima no favorecía. Falta de Bueno, agua. yo diría que más que la dureza del clima, la orografía, las montañas que separan, la falta, eso lo ves muy claramente en el País Vasco, en esos pequeñitos valles que han creado siempre es decir, el idioma vasco lo creó Sabino Arana, porque no existía, porque eran dialectitos que se hablaban en cada pequeño valle, separado por montañas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y porque si lo piensas, las zonas más ricas tradicionalmente en España y más ricas culturalmente también, bueno, claro, va de la mano, eran precisamente lo que has dicho, el País Vasco, en Cataluña, porque eran zonas donde había mucho comercio, ¿no? Y mucho movimiento de gentes. Mientras que el centro de España, imagínate Madrid, Toledo, esas, digamos, están más separadas. En Cádiz, en tiempos de, en fin, a principios del 19, sí que había mucho trasiego de, en fin, muchos comerciantes, muchos extranjeros que venían, muchos ingleses que venían, pasaban por el puerto de Cádiz, etcétera. Y creo que tuvo una época dorada, más o menos, bueno,
tampoco para tirar cohetes, pero en cualquier caso fue algo más grande de lo que luego ha sido. Nada, simplemente estoy intentando, se me ocurren ideas de esto que estamos diciendo, ¿no? De la complicación de la geografía, de la orografía, del clima. Y hay un detalle importante, fíjate tú bien, ni en el País Vasco, ni por ese contacto con el exterior que ha tenido, ni en Cataluña ha habido una aristocracia de la tierra como en Castilla, en Andalucía, y esa aristocracia de la tierra es una aristocracia inmovilista. Fíjate tú bien que el desarrollo, que se ha desarrollado económicamente, sobre todo, industrialmente y comercialmente, sobre todo en la periferia. En el centro no. Digamos, el movimiento más reaccionario, más antimodernista en España siempre ha estado en la meseta, siempre ha estado en el centro, por su alejamiento del exterior y porque ese dominio absoluto de una aristocracia muy, muy atrasada, a diferencia de otras. Por ejemplo, la aristocracia británica siempre estuvo a la punta de la innovación, de todo, intelectualmente hablando. Y en Francia también. Los salones de la nobleza en la Francia de antes, durante y después de la Revolución son conocidos enormemente, es decir, fueron nidos de discusión intelectual. De hecho, la mayoría de ellos no se discutía tanto. Hay un libro ahí excepcional que se titula Los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa. No se discutía tanto contra la monarquía, no se atrevían, pero sí atacaban todo lo que ellos llaman la superstición de la Iglesia y todo eso. Eso no se hace en España, eso paraliza, eso atrasa, eso hunde, lógicamente. No hay ninguna ideología que se desarrolle, no hay la ideología nacional. En Castilla, fíjate tú bien, en Castilla, por ese dominio absoluto de la aristocracia terrateniente que no sabe introducirse en el mundo comercial. Se queda anquilosada en sus tierras, se queda anquilosada en sus ganancias fáciles, no va como también un puro sentido de avaricia, como la aristocracia francesa, pero como la aristocracia inglesa. La aristocracia francesa tampoco, es decir, ¿por qué? Porque no podían trabajar. Si trabajaban, perdían sus carteles de nobleza. Es curioso en Francia. En España no se les planteaba porque a la nobleza jamás se le ocurrió, salvo casos muy concretos, jamás se le ocurrió trabajar. Pero en Francia estaba mal vista. Bueno, mal visto no, estaba prohibido. Luego con la Revolución cambió. Y la aristocracia del imperio, la aristocracia que creó Napoleón Bonaparte, fue todo lo contrario. Una aristocracia emprendedora, una aristocracia que muchas veces salía debajo del pueblo. Piensa que uno de los mayores logros de Napoleón, de la Revolución, pero sobre todo de Napoleón, fue dar cabida a todo aquel que valía. Piensa, sí. Te voy a poner un caso, caso clarísimo que está hoy vigente, que es la monarquía Bernadotte en Suecia. Bernadotte era un mariscal de Napoleón, pero antes de ser un mariscal de Napoleón era un triste soldado, que gracias a su valor subió hasta llegar a ser propuesto por Napoleón como rey de Suecia. Es decir, eso es muy común en la Francia que crea Napoleón. Después, naturalmente, como todo se ha ido limitando, ha ido desapareciendo. Pero en su origen eso fue importante, eso nunca, y en Alemania lo mismo. En Alemania los nobles pagaban los estudios, hacían todo lo posible para desarrollar a los talentos que por otra parte le recomendaba la Iglesia. Fíjate tú bien, la Iglesia luterana en ese sentido siempre intentaba valorizar a los jóvenes, a los niños que conocía que tenían buenas aptitudes para estudiar y se lo presentaban a los nobles, los cuales les pagaban los estudios, etcétera, etcétera. Eso es prácticamente desconocido en España. Eso demuestra Luego, es esa aristocracia
la que impide el desarrollo de la idea de nación, porque impide el desarrollo intelectual. Eso Luego, si no hay demuestra... desarrollo intelectual, tampoco será de la nación. Por otra parte, si te están diciendo todo el tiempo que tu tierra no es tu tierra, sino que es la tierra del dueño, que tú tienes que trabajar para... No te sientes identificado. Para sentirse identificado, y eso lo hizo muy bien la Revolución Francesa, abolió todos los derechos feudales. No es lo mismo que te sientas miembro de algo que te están diciendo que no es tuyo, en consecuencia no te sientes miembro de ello, que cuando te digan, no, es que esta tierra es suya, ya cambia. Sí. ¿Ves algunos paralelismos ya por ir terminando? Quiero hacer un último comentario sobre el marxismo y así colocamos ya o encaramos ya para la siguiente parte de estos vídeos que estamos haciendo sobre este tema. Hay ciertos paralelismos entre, aunque sean países con climatología muy distinta y con, en fin, otra religión, etcétera, pero hay paralelismos entre el desarrollo de España y el de Rusia, ¿no te parece? Sí, sí. Y lo cual también es curioso porque acuérdate que Marx, y entonces aquí es donde quiero que terminemos con esto, Marx no veía en España la posibilidad de que pudiera haber una revolución, no estaba preparada, de pensar, no, a España todavía le falta un poco más de industrialización y después ya veremos, ¿no? Si podemos... Ajá. O sea, que lo veía como que está en un estado de un embrión, ¿no? Todavía no estaba preparado. Pero, sin embargo, Rusia, que hemos dicho que sí que tenía similitudes, que tiene similitudes con España en el mismo periodo, en Rusia sí que se dio. Bueno, vamos a ver, hablando de Marx y Engels tenían un desprecio mayúsculo hacia los eslavos y creían que todos los males de Europa venían por culpa de Rusia, por la autocracia rusa. Para los marxistas, la autocracia rusa fue siempre el paradigma de lo malo. ¿Qué ocurre? Que hay, como tú has dicho, muchos paralelismos en la evolución. En España no había los siervos como existía en Rusia, sin lugar a dudas, y sí existió un parlamento más o menos funcionando de una forma democrática. En Rusia no. Lo de Rusia era todavía mucho más extremo. Y tampoco el desarrollo que hubo fue paralelo, es decir, el desarrollo en los dos países fue muy lento. Pero, fíjate tú bien, en España se desarrolló, como en Italia, muchísimo el anarquismo. Sí. Y menos el marxismo. ¿Por qué? Porque el anarquismo, que es lo que sería en Rusia la voluntad del pueblo, el movimiento de la voluntad del pueblo, que después podría alargarse a los llamados eseristas, o sea, los socialrevolucionarios, tenían una idea mucho más campesina de la revolución. Mientras que el marxismo se desarrolla en las fábricas. Cierto. El marxismo se desarrolla en España en las zonas donde hay industrialización. En Andalucía es un desastre, todo es anarquista. Y en la parte de Castilla también. De la misma manera en Rusia no es anarquista, pero no olvidemos por otra parte que el que desarrolló más el anarquismo fue Mikhail Bakunin, un ruso, un noble ruso. Y tuvo su gran enfrentamiento, lo cual terminó con la Segunda Internacional, acabó hundiendo la Segunda Internacional con Marx, pero la Primera Internacional, perdón, la Segunda se hundió ella sola con la Primera Guerra Mundial. La Primera Internacional se hundió por ese enfrentamiento entre los bakunistas, o sea, los anarquistas y los marxistas. Pero fíjate un detalle curioso. En España, y eso nos une a la idea de nación que hemos estado hablando, en España vence con mucho, si no me equivoco, en 1936 la CNT debía tener alrededor de 2 millones de afiliados. Qué enormidad. Algo más que la UGT, que era socialista. Pero fíjate, se desarrolla el anarquismo, que es un movimiento antinacional y antiestatal. Mientras que el marxismo en su origen no lo es, todo lo contrario, es absolutamente proestatal y no entra mucho en detalle de la nación, pero al ser estatal, lógicamente, atrae a un centralismo, sin lugar a dudas, lo que después llamó Lenin el centralismo democrático.
que era centralizar en un punto concreto, el comité central del partido, todas las decisiones que se tomaban. Luego había un enorme centralismo. Ese centralismo no existe entre los anarquistas. Es decir, el anarquista es del terruño. No le importa lo que... Luego se ha intentado unir en... Sí, en España, desde luego, todas las personas anarquistas, siempre las personas de ideología anarquista se las ha intentado juntar con el marxismo o con las personas de ideología de izquierda, socialistas y tal, pero verdaderamente son contradictorias. Se contradicen mucho. Se odiaban mortalmente. ¿Y acaso los anarquistas estarían incluso más cerca de los capitalistas extremos, que creen sencillamente oye, que cada uno haga lo que quiera y por lo tanto si queremos comerciar entre nosotros, comerciamos? Pero bueno, yo creo que los anarquistas primero acabarían con los capitalistas y después comerciarían ellos. No, el anarquista no tiene ningún sentido de generalidad. Es decir, todos son pequeños grupos en los cuales cada uno hace lo que le da la gana. Por eso España siempre eso no quiere decir que no haya uniones, por ejemplo la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, sí, pero su trascendencia es minúscula, nunca llegaron a ese grado de organización de los marxistas, nunca. Vale. Ni por tanto, y consecuencia, por ejemplo, un dato concreto, en 1933 los partidos de izquierda pierden las elecciones en España a favor de la CEDA, de la derecha, porque los anarquistas se niegan a votar. Claro, eso le da, teniendo en cuenta su enorme importancia, le da la victoria claramente a la derecha. Luego, esa importancia que tú decías, efectivamente, esa similitud en muchas cosas entre Rusia y España desde el punto de... Eran los dos países más, hasta cierto punto, más reaccionarios de toda Europa y, curiosamente, eran los únicos países donde prácticamente no había industria. Curiosamente. Y eran los más cerrados a todo cambio. Hombre, muchísimo más Rusia que España, por descontado. Sí. Y las condiciones tiránicas que existían en Rusia no existían en España. Sí. Pero efectivamente lleva razón que hay muchos puntos de similitud